Si piensas comprar un iPhone usado o simplemente quieres saber la condición de batería de tu teléfono, conocer cuántos ciclos tiene la batería del mismo puede ser una información sumamente útil y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Como te puedes imaginar, saber los ciclos de batería de un iPhone no es una tarea tan sencilla y es por esa razón que estaremos utilizando un atajo especial para poder obtener esa información. El atajo que estaremos utilizando lo puedes obtener aquí en la descripción de este video o utilizando el código QR que estaré colocando aquí para que lo puedas descargar rápidamente en tu iPhone. Aquí tengo el enlace de este atajo, vamos a darle aquí para poder ir directamente a instalar este atajo. Ya yo lo tengo instalado, pero para que simplemente veas cómo es el proceso, aquí te pregunta si quieres añadir el atajo, le vamos a dar que sí. A mí me va a preguntar que si quiero reemplazarlo, pero ya a ti te dirá que si quieres instalarlo como un atajo nuevo. Y una vez tengamos este atajo, vamos entonces a la parte de configuración y bajamos un poco hasta encontrar la parte de privacidad y seguridad, y entonces bajamos bastante hasta la parte del final en donde encontramos la opción de análisis y mejoras, y entonces aquí vamos a la parte de datos de análisis y es posible que aquí tengas varias opciones, varios archivos aquí de analíticos, pero estaremos seleccionando el más reciente. Y una vez entonces abrimos este archivo vas a poder ver que hay un sinnúmero de texto que nadie puede entender, pero no te preocupes, para eso mismo estaremos utilizando el atajo que instalamos en el iPhone. Aquí vamos a apretar el botón de compartir y entonces vamos hasta la parte inferior donde entonces encontramos el atajo de Battery Cycle, que es en inglés ciclos de batería. Le damos aquí y entonces el sistema estará analizando este texto que Apple provee para entonces poder extraer la información de cuántos ciclos de batería tiene tu iPhone. Aquí puedes ver, el atajo está en inglés, pero puedes ver que mi teléfono tiene 211 ciclos de batería. Ahora bien, el hecho de que mi teléfono tenga 211 ciclos, ¿qué significa eso? Pues para poder saber cuánta degradación ha tenido tu batería, vamos entonces a regresar hacia atrás para ir a la parte de batería. Le damos aquí a la condición y recarga de batería y puedes ver que aquí, por lo menos en mi teléfono, ya tengo un 95% de la capacidad de la batería original de mi teléfono, lo cual entonces nos puede confirmar que estos 211 ciclos de batería han tenido un pequeño impacto en la duración máxima de mi batería de mi teléfono. Esta información es súper útil, especialmente cuando estás comprando un iPhone usado, ya que entonces vas a poder saber cuánto uso le han dado a ese teléfono y cuántos ciclos de batería tiene la batería del teléfono que estás comprando. Pero ¿qué exactamente es un ciclo de batería y qué cuenta como un ciclo a la hora de cargar la batería de tu teléfono? Un ciclo de batería es como se mide la vida útil de la batería de tu teléfono, y por lo menos Apple asegura que un teléfono de ellos puede tener entonces hasta 500 ciclos y entonces la batería podrá funcionar de manera óptima. Luego de 500 ciclos, pues entonces puede ser que veamos una degradación de batería bastante grande que entonces afecta el desempeño del teléfono en cuestión de cuánto tiempo puede durar la batería. Determinar qué exactamente cuenta con un ciclo de batería es un poco difícil, pero por ejemplo cargar la batería de 60% a 100% no es un ciclo completo, pero sin duda alguna es un % de un ciclo de batería. Así que cualquier espacio de carga del teléfono, de cargarlo hasta 100%, va a tener un impacto en cuántos ciclos de batería estás utilizando de tu teléfono. Cargar una batería constantemente al 100% sin duda alguna afecta la duración a largo plazo de la condición de vida de la batería, y es por esa razón que tanto el iPhone como otros equipos de tecnología que tienen baterías tienen funciones para limitar la carga hasta 80% y solamente cargar ese último 20% cuando realmente lo necesitas. Por lo menos el iPhone permite cargar hasta 80% cuando por ejemplo pones el teléfono a dormir, y el último 20% se cargaría cuando entonces estás a punto de despertar y comenzar a utilizar el teléfono en tu diario vivir. Esta función sin duda alguna te ayudará a prolongar la vida útil de tu batería, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos a batería, condición y recarga de batería para entonces ver aquí exactamente la función de poder limitar esa parte, y entonces apretamos aquí la parte de recarga optimizada
para que tu teléfono cargue solamente hasta 80% y ese último 20% cuando realmente sea necesario. Una analogía para poder explicar por qué cargar el teléfono hasta 100% es mucho más impactante que cargarlo hasta 80% es imaginar que vas a ir a un cine y es mucho más fácil encontrar una silla disponible cuando el cine está vacío, pero cuando está lleno es más difícil encontrar un lugar para poder sentarte y disfrutar de la película. Es eso mismo lo que sucede entonces con los electrones que se colocan en la batería cuando estás cargando tu teléfono. Se les hace un poco más difícil poder ocupar todo el espacio de batería hasta el 100% en vez de entonces moverse y agruparse hasta un solo 80%. Por tal razón, de la forma que puedas, si logras evitar cargar tu batería hasta 100%, sin duda alguna la misma podrá durar mucho más tiempo y preservar su capacidad original, para que entonces reduzcas el uso de ciclos de batería de tu teléfono y que entonces la batería de tu teléfono pueda durar mucho más tiempo a su máxima capacidad. Ahora que hemos llegado al final de este video, espero que sin duda alguna te haya ayudado no tan solo a conocer cuántos ciclos de batería tiene tu iPhone, pero también a entender cómo es que exactamente funcionan los ciclos de batería y qué cuenta como un ciclo y qué cosas no. Así que si te gustó este video y fue útil para ti, considera darle like y suscribirte para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.